El siguiente es un podcast Radio UCM, Universidad Católica de Manizales, un proyecto de amor que apunta a la excelencia. Innovar para educar y educar para innovar, porque la vida es bella. Un espacio de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología de la Universidad Católica de Manizales. Hola, estamos en su programa La Vida es Bella, un programa de la Facultad de Ciencias Sociales, Humanidades y Teología. Juan Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, Luisa, y un saludo muy especial a todos nuestros oyentes que nos siguen siempre con tanto interés. Bueno, Juan Guillermo, pues hoy tenemos aparentemente un cambio de perspectiva. Vamos a hablar de un tema muy particular, la medicina hildegardiana. Efectivamente, Luisa, vamos a referirnos a una santa no muy conocida y sin embargo ha sido declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI en el año 2012. Estamos hablando de Santa Hildegarda de Bingen, una mística alemana de la época medieval, fue abadesa allá en Alemania y algunos le conocen como la Sibila del Rin, ¿no? Muy interesante porque el programa de hoy vamos a hablar precisamente con el doctor Juan Antonio Timor, que se ha dedicado a estudiar la medicina de Santa Hildegarda. Presentemos, Luisa, al doctor Juan Antonio. Bueno, Juan Antonio Timor Pineda es maestro, licenciado en Pedagogía y en Filología Hispánica y maître en lettres modernes, con una gran experiencia como maestro de lengua española en su país, y 12 años además en el extranjero, en Francia y en Suiza. También tiene un amplio conocimiento y en su trabajo como terapeuta de la pedagogía de la escucha, según el doctor Atto Matiz. Está casado con María Pilar, tienen 3 hijos y 2 nietos, y hace pocos años entró en sus vidas, según él mismo lo menciona, Santa Hildegarda de Bingen, doctora de la Iglesia. Desde entonces las cosas han ido muy deprisa, con muchos libros sobre ella y sobre su arte de curar. Sin saberlo, hizo caso de lo que el doctor Vingar Strelow dice: las obras de medicina de Santa Hildegarda son, para el hombre moderno, la mejor puerta de entrada para conocer el maravilloso legado que a través de ella nos ha dejado la providencia. El profesor Juan Antonio ha traducido el libro Manual de Medicina de Santa Hildegarda de los doctores Herska y Strelow, que se publica en español por la editorial Libros Libres. Bueno, vamos entonces con el profesor Juan Antonio Timor Pineda. Profesor Juan Antonio, es un gusto para nosotros tenerlo aquí en La Vida es Bella. Sí, encantado también de estar con ustedes. Maravilloso, profesor Juan Antonio. Entonces, vamos a comenzar en este momento con nuestra primera pregunta, que gira en torno a la medicina de Santa Hildegarda, ¿no? Cuéntenos un poco primero quién era esta mujer Santa Hildegarda de Bingen, y por qué es importante, después de tantos siglos, conocerla y estudiarla. Bueno, Santa Hildegarda fue una monja benedictina que tuvo unos dones especiales del Espíritu Santo. Fue una mística desde pequeñita y toda su vida estuvo teniendo visiones. Y a partir de un momento determinado, la voz viva que ella decía le dijo que escribiera. Ella se resistía porque entonces las mujeres no tenían mucha importancia en la sociedad, pero la voz no la dejaba parar y al final escribió una cantidad muy grande de obras teológicas, científicas, de medicina. Escribió también muchas obras musicales. Y en estos tiempos, después de la Segunda Guerra Mundial, se ha descubierto su obra y hay muchos médicos en Europa, sobre todo en los países centroeuropeos como Alemania, Austria y también Polonia, donde están poniendo en práctica sus enseñanzas, porque han visto que es una bendición para los tiempos que estamos ahora, en los que mucha gente ignora al Señor
y la medicina, sobre todo aquí en Europa, intenta prescindir de la parte espiritual de la persona. Qué bien, qué interesante. Profesor Juan Antonio, Santa Hildegarda fue declarada doctora de la Iglesia por el Papa Benedicto XVI el 7 de octubre de 2012. Esto fue pocos meses antes de su renuncia. Pues sin embargo, antes de esto pocas personas habían oído de Santa Hildegarda. En su opinión, ¿a qué se debe este desconocimiento de una mujer de la talla de Hildegarda? ¿Y qué mensaje quería dar el Papa a la Iglesia con este nombramiento? Bueno, el Papa Benedicto sí la conocía bien, porque era compatriota suyo, él también era alemán. Santa Hildegarda fue muy conocida en su época y tuvo una importancia muy grande entre sus contemporáneos. Influyó en los papas, influyó en abades, influyó en el emperador Federico Barbarroja de Alemania. Lo que pasa que quizá por ser tan conocida, es históricamente cierto que cuando falleció el 17 de septiembre de 1179, a los 81 años, una edad muy avanzada para la época, el obispo de su diócesis, viendo que a su tumba acudían tantísimos peregrinos y obtenían de ella muchos dones y milagros, se plantó allí en su tumba y formalmente prohibió continuar haciendo milagros. Y Santa Hildegarda obedeció. Y 850 años después de su muerte, el obispo de la diócesis de Limburg, que es la que corresponde ahora a donde están sus restos, fue donde estaban sus restos y le ha levantado la prohibición de hacer milagros. Así que ahora podemos otra vez pedirle la intercesión a Santa Hildegarda porque vuelve a tener permiso para hacer milagros. O sea que podríamos decir que Hildegarda es obediente hasta después de la muerte, ¿cierto? Sí. Se podría decir. Bueno, y háblenos un poquito de su recorrido personal, profesor Juan Antonio. ¿Cómo llega usted a interesarse por la figura de Hildegarda y de manera particular por su medicina? Bueno, en mi caso personal lo explico en el prólogo del libro que he traducido, el Manual de Medicina de Santa Hildegarda, el primero de los que he traducido. Lo explico en el prólogo. Yo he sido una persona inquieta, no he estudiado medicina, tengo una hija que es doctor en medicina y tengo otra hija que es fisioterapeuta, pero desde hace mucho tiempo yo siempre me he ocupado un poco de la salud de mis niños cuando eran pequeños y esto desgraciadamente pues he hecho mucho recorrido y no siempre totalmente correcto. Entonces yo utilizaba mucho la homeopatía con mi familia hasta que hicimos un retiro una vez con un sacerdote discípulo del padre James Manjakal, no sé si es conocido en Colombia, pero es un sacerdote católico hindú que hace muchos retiros aquí en Europa. Y entonces conocimos el documento del Vaticano que se llama Jesús, portador del agua de la vida, en donde la Iglesia Católica desaconseja una serie de prácticas como el yoga o el reiki y también la homeopatía. Entonces, mi esposa y yo decidimos obedecer a lo que se nos decía, tiramos todos los libros de homeopatía que teníamos en casa, que eran unos cuantos, y tiramos también todos los remedios homeopáticos que teníamos, que también eran unos cuantos, y nos quedamos un poco desprevenidos, un poco así desprovistos. Pero pocos meses después una amiga nos regaló un libro sobre Santa Hildegarda de Bingen y su medicina, y como puedo leer en alemán y en francés, entonces empecé a comprarme libros y bueno, volvimos otra vez a reorientarnos. Y entonces llevamos ya 4 años utilizando la familia, experimentando los remedios de Santa Hildegarda y además conocimos al doctor Streulow, que en estos momentos es el máximo exponente de la medicina de Santa Hildegarda en el mundo, que organizó un curso para médicos en francés en Alemania. Y allí que fuimos, nos inscribimos, pero aquel curso se suspendió por falta, hubo problemas y no se realizó. Pero como ya teníamos los billetes y los hoteles reservados y todo, lo llamé por teléfono y dijo que nos dedicaría a nosotros solos, a la familia, nos dedicaría un tiempo más reducido a nosotros. Y estuvimos con él solos y debimos de caerle bien, debimos de caerle simpáticos, porque al final de aquel cursillo nos dijo si le publicaríamos un libro, el Manual de Medicina de Santa Hildegarda, en español en España.
Y entonces yo le dije que lo intentaría, volví a España, en unos meses lo traduje del alemán, y bueno, se ha publicado porque ha habido un editor católico que estaba interesado en publicarlo, y ahí empezó nuestra aventura con Santa Hildegarda. Bueno, gracias por esa información, profesor Juan Antonio. Yo le quisiera preguntar, para nuestros oyentes, ¿qué diferencias encontramos, por ejemplo, entre esa homeopatía y esa medicina, digamos, que no ha sido bien calificada por este documento Jesucristo Portador del Agua Viva, y la medicina de Santa Hildegarda? Porque quizá alguno diga, bueno, de todo eso es como lo mismo, como homeopático, como medicina natural. ¿Cuáles serían esas diferencias? Bueno, la diferencia es un poco fuerte. Yo, en tanto que católico creyente, pues me creo lo que dice Santa Hildegarda y lo que ha dicho, porque cuando una santa es declarada doctora de la Iglesia, analizan todas sus obras, no solo las teológicas, luego hablaremos un poco de su obra si quiere, y analizan también toda su obra completa. Y bueno, la diferencia es que para Santa Hildegarda la salud tiene los planos físico, en lo corporal, tiene el plano psicológico, lo emocional también, y también tiene el plano espiritual, que es nuestro espíritu en relación con el Señor. Entonces, si una persona está en gracia de Dios, si su alma está viva y sana, es mucho más fácil que pueda tener un estado de salud o pueda recuperar la salud si ha tenido una enfermedad, que una persona que está cortada del Creador, que es la fuente de la vida. Entonces, si nos desconectamos de la fuente que nos ha creado y nos mantiene vivos, evidentemente es mucho más fácil caer enfermos y es mucho más difícil recuperar la salud. Entonces, la medicina de Santa Hildegarda es una medicina en el que el plano espiritual está contemplado y el plano psicosomático también, porque muchas veces en la medicina hablan del aspecto psicosomático de las enfermedades, pero cuando vamos a un hospital, por desgracia, el aspecto psicosomático no tiene mucha importancia para la mayor parte de los doctores, no digo todos, pero deberían de darle más importancia al estado de la persona, al estado anímico de la persona. Profesor Juan Antonio, pero lo que usted dice es bastante fuerte porque tiene muchas implicaciones. Equivaldría a decir, por ejemplo, sí, que las personas creyentes, religiosas, que viven en estado de gracia y sacramentos, pues se enfermarían menos que los no creyentes. Prácticamente eso es lo que se concluiría. ¿O gozarían? Bueno, es muy fuerte decir eso, pero en realidad Jesucristo en su vida pública pues pasó su vida realmente predicando el reino de Dios, curando a los enfermos y expulsando a los demonios. Entonces, Santa Hildegarda dice que una enfermedad siempre es una encrucijada en el cual se nos da la oportunidad de darnos cuenta de que estamos viviendo de una forma que no es exactamente correcta. Y ella dice que a no ser que el Señor permita, que también permita para expiar a esa persona, que en principio todas las enfermedades tienen curación, y el estado de salud que se alcanza después de haberse curado es mayor, es más completo que antes de la enfermedad. Entonces, cada enfermedad no la deberíamos de ver como algo terrorífico, sino como una oportunidad de decirnos, no vas por buen camino, deberías cambiar tu forma de comer, tu forma de vivir, deberías cambiar tu forma de pensar, etcétera, etcétera. Bien, profesor Juan Antonio, antes de ahondar en esta unidad psicosomática y de la importancia de estas implicaciones espirituales en el panorama de la enfermedad, regresémonos un poco. ¿Nos podría hablar en líneas generales de qué es esto de la llamada medicina hildegardiana? Sí, le voy a explicar. La medicina de Santa Hildegarda se basa en lo que ella llama las reglas de oro de la vida. Entonces, estas reglas de oro que son casi o bastante parecidas a lo que la humanidad desde los tiempos clásicos pues ha conocido. Entonces, ella dice que tu comida sea tu medicina, es decir, comer alimentos sanos que permitan que el cuerpo esté en buena salud. Esa es la primera regla. La segunda regla sería: utiliza para conservar y recuperar tu salud
los remedios que te proporciona la naturaleza, es decir, utilizar las plantas, los animales, incluso los minerales, para recuperar la salud en caso de que la hayamos perdido.